Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Les saluda su servidor, el hermano Guillermo García, aquí desde mi humilde habitación. Amén. Estamos aquí para servir a Dios y servirle a ustedes. Bienvenidos a el servicio virtual de enseñanza, como hacemos todos los martes a las 7 de la noche, hora del Pacífico, hora de California. Nosotros nos reunimos aquí virtualmente por Facebook Live y su reproducción en YouTube y en otras plataformas sociales. Lo que es este servicio en el cual lo hacemos exclusivamente para todos todos los hermanos que se encuentran en sus casas o se encuentran en sus quehaceres y no se pueden reunir, ¿verdad? Quizás viven largo, quizás no viven en California, no viven en los Estados Unidos. Y bueno, esta es la oportunidad a donde la iglesia local, la iglesia Templo Cristiano Nueva Unción, se hace presente para no solamente dar la palabra de Dios, sino para invitar a muchos a que se unan a esta comunidad. Y si no conocen del Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y que por medio de las enseñanzas, por medio de las alabanzas, por medio de la administración del Espíritu Santo puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Allá donde usted está, por favor incline su rostro y voy a orar para iniciar este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todos los hermanos, por todas las hermanas, amigos y amigas que se van a reunir en esta hora, Señor. Bendícelos en gran manera. Llénalos de tu presencia, Señor. Llénalos de tu gloria. Llénalos, Señor, de tu bendición. Y, Señor, si alguien viene cansado, si alguien viene enfermo, si alguien viene atribulado, solo, se siente deprimido, con ansiedad, Señor, trae una visitación a sus vidas y consuélalos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. De la misma manera, Señor, te pido primordialmente a que se haga su voluntad, a que se haga tu voluntad, Señor, en esta hora, así como tu voluntad es siempre ejecutada, Señor, en los cielos, en el universo. Te pedimos, Señor, de que tu voluntad sea hecha en este preciso momento, en este servicio. Que toda interrupción, que toda distracción, que todo problema tecnológico, que cualquier cosa, Señor, que se quiera interponer para distraernos, para interrumpirnos, para quizás ser un obstáculo, para ser piedra de tropiezo, como iglesia, Señor, lo atamos, Señor, y lo reprendemos, lo echamos fuera para que haga libertad, libertad para alabarte, libertad para exaltarte, libertad para escucharte, escuchar tu palabra, libertad para tener los ojos y los oídos y el corazón receptivo para recibir, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ese servicio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, con este mismo gozo vamos a entonar una alabanza. Si usted se sabe la canción, vamos a cantar la canción El gozo del Señor mi fortaleza es. Y si usted se la sabe, cántela conmigo. Y si no se la sabe, escúchela en el primer round, escúchela la primera vez y cuando la cantemos otra vez, acompáñenos. Es un corito bien pequeño, son como unas 4 o 5 estrofas, ¿verdad? Oraciones, y usted, ¿verdad?, me puede acompañar. El gozo del Señor mi fortaleza es. 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 El gozo sin medida Él me da. Si quieres ese gozo puedes tú cantar. Si quieres ese gozo puedes tú danzar. Si quieres ese gozo puedes tú gritar. El gozo sin medida Él me da.
gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo sin medida Él me da. Amén. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestra protección, nuestro sustento. El Señor es nuestro pastor. Él es el que nos apacienta, Él es el que nos consuela, el que nos cuida, el que nos protege en todo momento, aun cuando lo sentimos que no está ahí, aun cuando nosotros sentimos de que estamos solos y que Él nos ha dejado, es cuando Él más está ahí, y Él está ahí dispuesto para ayudarnos, para socorrernos, para protegernos, para sacarnos de toda dificultad. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a ir rápidamente a lo que es la palabra del Señor, recordando de que estamos en el año de la perseverancia. Y como estamos nosotros en el año de la perseverancia, estamos nosotros estudiando los martes el libro de los Hechos, hoy vamos a leer capítulo 21. Imagínense, desde el principio del año hemos nosotros estado estudiando, escudriñando el libro de los Hechos, capítulo por capítulo, repasándolo, parafraseándolo, dándole resumen, dándole interpretación, tratando de entenderlo para nosotros llegar a una profundidad de lo que el Señor nos quiere hablar de acuerdo a lo que es el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, los apóstoles, los primeros apóstoles de aquellos tiempos, los mártires, las persecuciones, pero también las sanidades, los prodigios, las liberaciones, los milagros. Amén. Y nosotros hemos transcurrido todos estos capítulos, amén, y no ha sido fácil, se los voy a decir, no ha sido fácil estudiarlos, no ha sido fácil predicarlos, porque lleva una profundidad, lleva un análisis, ¿verdad? Que por el factor tiempo no lo podemos escudriñar porque tardaríamos horas, ¿verdad? Horas y horas tratando de entender capítulo por capítulo. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mejor para poder leerlo y poder enseñarlo, ¿verdad? De una manera breve, de una manera concisa para nosotros, ¿verdad? Entender los puntos importantes. Y bueno, como vuelvo a repetir, estamos nosotros en Hechos capítulo 21. El título de este mensaje, de esta enseñanza se llama Perseverando en la voluntad de Dios. Perseverando en la voluntad de Dios. Hechos capítulo 21, versículo del 1 al 3. Y lo leo en el nombre de nuestro Dios Padre y Espíritu Santo. Y si usted tiene una Biblia ahí cerca de usted, por favor, ¿verdad? Abra su Biblia al libro de Hechos capítulo 21, versículo 1. Y si no lo tiene, aquí yo tengo en mi pantalla los versículos que vamos a leer. Y así dice la palabra de Dios. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días salimos, acompañándolos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y a ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaidia. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo, a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea.
a Cesarea, perdón. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya antes de nosotros ir más adelante y antes de nosotros ir a lo que es la embarcación de el apóstol Pablo y los discípulos a Jerusalén, Hechos capítulo 21, versículo del 1 al 9, vemos de que ellos estaban, ¿verdad? Ellos estaban de un lado a otro, ¿verdad? Estaban comenzando en directo a Cos, después fueron a Fenicia y había mucha embarcación ahí, ¿verdad? Y después fueron a Chipre, a mano izquierda, y después a Siria y arribaron a Tiro porque el barco había de descargarse. Eso fue una embarcación bastante larga. Y vemos de que el Espíritu del Señor le dice a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén en ese momento. No subiese a Jerusalén, ¿por qué? Porque así como Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? En los tiempos de Pascua, entrando Jesús a Jerusalén, y nosotros sabemos la historia de Jesús, ¿verdad? De que él entró al templo y entró, ¿verdad? Al concilio y comenzó a dar el discurso y comenzó a dar la palabra, y después lo acusaron, sobornaron contra Jesús, lo arrestaron y ustedes ya saben de que lo crucificaron y todo eso. Aquí nosotros vemos de que el apóstol Pablo ya entendía, no solamente por la experiencia que atravesó Jesús, sino que por el Espíritu. Pablo ya sabía la embarcación, ya sabía lo que se iba a enfrentar, ¿verdad? Recordando de que Jerusalén era ya era la ciudad principal. Era la ciudad principal en el cual él tenía que dar el evangelio, tenía que dar el mensaje, tenía que ir y dar, ¿verdad? Y dar la palabra del Señor. Y bueno, pero antes de él ir a Jerusalén, versículo 4 dice que se habían quedado ahí por 7 días los discípulos. Y dice que Pablo por el Espíritu les dijo que no vayan a Jerusalén en el momento, sino de que cumplieran, ¿verdad? Los días, ¿verdad? Los días de la embarcación. Y versículo 5, acompañándonos a todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla, se pusieron a interceder, se pusieron a orar para entrar a Jerusalén, recordando que es la ciudad principal, es la ciudad pues sagrada, es la ciudad en el cual, ¿verdad?, estaban los más grandes doctores de la ley, los más grandes sumos sacerdotes, los más grandes del concilio, incluso a donde se conservaba y se guardaba la ley. No podían entrar sin antes entrar en consagración, entrar en el Espíritu, santificarse. Quizás tuvieron que ayunar, quizás tuvieron que interceder, tuvieron que entrar en el Espíritu y recibir instrucciones de parte de Dios. Si el Espíritu les dijo, no vayan a Jerusalén en este momento, ¿verdad? No es de que estaba prolongando, ¿verdad? No es que estaba prolongando, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, sino que antes de eso ellos tenían que perseverar, tenían que ellos guardar el tiempo necesario para ellos prepararse para entrar, prepararse para lo que se iban a enfrentar, porque recordando, si ustedes leen desde el capítulo 16, el capítulo 15, 16, 17 hasta el 21, vemos de que el apóstol Pablo va de una ciudad a otra y lo confunden como un dios. Va de una ciudad y predica la palabra y sobornan contra él y alborotan al pueblo y los sacan de ahí. Sale él corriendo de ahí. Va a otra aldea. Y muchos ahí, ¿verdad?, se convierten, muchos de ellos escuchan la palabra, reciben la palabra, pero después como que lo persiguen de una aldea, de una región a otra.
Después lo arrestan, lo encarcelan, lo prenden, lo torturan, le dan azote. ¿Me entiendes? Esto ya ni siquiera es algo fuera de lo común de lo que estamos nosotros leyendo en estos últimos capítulos. Es algo que el apóstol Pablo se ha estado enfrentando una y otra vez, hasta que después el apóstol Pablo se queda por unos momentos, ¿verdad? Y hace discípulos y establece iglesias, pero sigue él continuando lo que es su ministerio apostólico. Y también tenemos que nosotros entender de que estos son en las afueras, esto es en las aldeas, esto es en la expansión hacia Asia, la expansión a África, la expansión de lo que es, ¿verdad? Toda la región de Turquía, que ahora es Turquía, ¿verdad? Y todo lo que es Grecia y todo lo que son esas regiones. Y después nosotros vemos de que aún en la oposición, aún en la maldad de muchos corruptos, de muchos que blasfemaban y contra Dios y contra el mensaje del Señor, habían muchos que se bautizaban, hay muchos que recibían la palabra, hay muchos que se convertían, que se añadían, que ellos recibían la palabra y se discipulaban, perseveraban en la doctrina. Después Dios los llamaba, ¿verdad? Era el llamamiento y ellos recibían la impartición del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de la profecía. Ellos recibían, ¿verdad? Los dones diversos, ¿verdad? Conforme al Espíritu. Y la iglesia se seguía expandiendo, aún de los alborotos, aún del caos, aún de la persecución. Ellos perseveraban. El apóstol Pablo perseveraba aún en el sufrimiento, aún en los problemas, aún cuando quizás se sentía solo, aún cuando él pasaba horas y días enseñando, él pasaba horas y días invirtiendo su tiempo, su edad a el ministerio del Señor, ¿verdad? Nosotros vemos de que todo esto no fue en vano, porque cada día se añadían no solamente judíos, ¿verdad? Recordando de que los judíos eran los más principales en contra del mensaje del evangelio. Después el apóstol Pablo dice que se sacude y dice que su sangre, que él ya no es responsable de la sangre de ellos, sino de que él se aleja de ellos y él comienza a predicar a los gentiles. Y los gentiles reciben la palabra, aún en el ocultismo, aún en las filosofías paganas, aún en las enseñanzas filosóficas de aquel tiempo. Como ustedes saben, ¿verdad? Que aún en los tiempos de hoy, ¿verdad? El dios de Atenas y Sócrates y tantos grandes filósofos de aquel tiempo, ¿verdad? Aún recibían la palabra los griegos, recibían la palabra los gentiles y todo aquel que escuchaba la palabra del Señor. Pero el gran desafío, el desafío más grande, era el de entrar a Jerusalén, era de entrar al mismo lugar a donde entró Jesús y fue crucificado. Él fue inmolado. Regresa el apóstol Pablo para enfrentarse al concilio, enfrentarse a el templo y los grandes doctores de la ley y los grandes religiosos y los grandes que se saben la palabra y los grandes arrogantes que estaban con sus grandes títulos y grandes cosas. Y él se iba a enfrentar a ellos, no con conocimiento religioso, no con conocimiento teológico, aunque es importante, porque Pablo y los apóstoles se sabían la teología, se sabían la doctrina, sabían la palabra, se sabían el Torah y las Escrituras, pero bajo la unción del Espíritu Santo, era el poder que sobrepasaba todo entendimiento religioso de las sinagogas. Todo entendimiento de las sinagogas era prácticamente sobrepasado por el poder de la unción del nombre de Jesús. Versículo del 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea.
y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía hijas doncellas que profetizaban. Nos saltamos al versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos con todos los ancianos. Versículo 19. A los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿ves? ¿Ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Y versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Versículo 27, me voy a saltar un poquito más. Aquí vemos de que hay una confusión. Aquí vemos de que el apóstol Pablo, haciendo la tarea de predicar la palabra, hay una confusión de que el apóstol Pablo era un hereje, que el apóstol Pablo era un blasfema contra la ley mosaica, recordando de que el pueblo de Israel es el pueblo adquirido por Dios según las escrituras, ¿verdad? Y ellos tienen sus estatutos, tienen sus leyes. Hay que recordar de que las leyes de ellos las leyes de ellos iban más allá que la religión y la creencia, ¿verdad? De creer en un Dios supremo, sino de que las leyes de ellos literalmente eran implementadas como leyes en su vida cotidiana, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos guardaban el sábado, ellos tenían ciertas restricciones, ellos tienen ciertas costumbres en términos de dieta, ellos tienen ciertas costumbres, ¿verdad? En cómo ellos, en su cultura, en su herencia que se les ha dado, ¿verdad? Desde el principio, desde Abraham, ¿verdad? Y son costumbres, ¿verdad? Que han sido implementadas y han sido, ¿verdad? Traspasadas generación tras generación. Y ahora viene el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y el evangelio de Jesucristo no es religión. No es religión, sino de que dicen, oiga, mire, no, esto no es de cambiar de religión. Esto no es de que ahora van a ser de judíos a cristianos. O sea, ustedes siguen siendo judíos. Ustedes siguen siendo israelíes. Ustedes siguen siendo patria, ¿verdad? Pero aquí yo vengo con un mensaje divino, no un mensaje político, no un mensaje gubernamental, no un mensaje de reino, de imperialismo, sino que yo vengo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y yo vengo a traer, ¿qué dice? Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas, para cubrir al desnudo, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos. Era un mensaje diferente que los judíos no lo entendían, no lo entienden, no lo aceptan, no lo reconocen, porque hasta el día de hoy ellos esperan un soberano Mesías, un Mesías royal, ¿verdad? Como la descendencia de Inglaterra, ¿verdad? Que se murió la reina Isabel, ¿verdad? Así, de esa mentalidad, y recordando de que el evangelio de Jesús no es eso. El evangelio del Señor no es eso, sino de que es vida eterna, es reino celestial. Y aquí vemos de que los judíos no por ningún motivo quieren aceptar.
por ningún motivo quieren reconocer. Y aquí regresamos, versículo 21, dice que se les ha informado, ¿verdad?, de que tú enseñas a que aposten, que sean apóstatas en contra de Moisés, en contra de la ley mosaica, en contra del Torá, diciéndoles a que no se circunciden, a que estén con los gentiles, recordando de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad?, no se mezcla con otras culturas, con otras razas, con otros lenguajes, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, judíos que hablan español, que hablan inglés, pero estamos hablando de su línea, de su linaje, ¿verdad?, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, que preservan su linaje, ¿verdad? Pero aquí vemos de que hay una diversidad de gente, de razas, de lenguas, de géneros. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor va más allá del pueblo de Israel, y eso no lo entienden, no querían entender. Y por eso ellos dicen, el apóstol Pablo y el evangelio de Jesús, los discípulos, los apóstoles, son herejes, son apóstatas, son personas que blasfeman contra la ley, ¿verdad? Y versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron. Aquí ya me salté un poquito. Entraron a Jerusalén y se enfrentaron, ¿verdad? Se enfrentaron y comenzaron a dar la palabra. Se enfrentaron con los del concilio. Y dice, alborotaron toda la multitud y le echaron mano como lo han hecho en todos esos capítulos. Esto no es nada fuera de común. Esto ya no es ni siquiera sorprendente. Iba el apóstol Pablo aquí y se alborotaban. Iba a otra región y se alborotaban. Esto ya no era nuevo, pero era un territorio nuevo y era un territorio importante. Por eso ahora sí hay que poner más ojo a las escrituras de lo que va a suceder, ¿verdad? Y dice que alborotaron a la multitud y le echaron mano, le echaron el dedo, dando voces, varones israelitas, a ayudar. Este es el hombre que por todas las partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, recordando que no se puede mezclar, ¿verdad? Ha profanado a este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Versículo 30, y con esto termino. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y empoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era que había hecho esto. Y usted va a ver más adelante de que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que muchos que estaban ahí se preguntaban por qué. ¿Por qué había tal alboroto? ¿Por qué había, verdad, tal escenario? ¿Por qué lo habían agolpeado? ¿Por qué lo habían arrastrado y le habían cerrado las puertas y lo acusaban y de tal manera? Y vemos de que había entrado a Jerusalén. Vemos de que el apóstol Pablo se enfrentó a el concilio, se enfrentó a la multitud, se enfrentó a los doctores de la ley, aun cuando lo acusaban de que era un hereje al judaísmo. Quiero yo decirte algo, porque nos quedan 4 meses de este año 2022. Así como la iglesia primitiva, así como la iglesia del antes, y los mártires, y los discípulos, y los apóstoles, y las iglesias que serán esparcidas por los alborotos,
por las persecuciones. Así la iglesia del Señor está siendo perseguida en este momento. Pero yo me voy a atrever y decirles esto, que quizás no muchos pastores están diciéndolo porque es importante entender la palabra que dice salid en medio de ellos. Salid en medio de ellos. Hay una idolatría al nacionalismo, al fanatismo de la religión evangélica. Ay, no, pero es que el evangelio del Señor no es de religión. Claro que no. Pero del evangelio del Señor se ha convertido en un fanatismo. Se ha convertido en un nacionalismo. Se ha corrompido. Se ha mezclado con tendencias y políticas dentro de nuestras leyes, dentro de nuestras culturas, en el cual no viene del reino. ¿Y por qué estoy yo diciendo esto? Porque el evangelio del Señor en estos tiempos es un evangelio difícil. Es un evangelio difícil de predicar porque no le da el buen sazón a las tendencias del cristianismo contemporáneo, el cristianismo moderno. Por lo tanto, nosotros hemos visto una decadencia de asistencia de creyentes. No estamos hablando del templo de San Unción, estamos hablando de la iglesia del Señor. Pero también ha visto un incremento de personas que se han reunido en fanatismo y han alborotado el pueblo del Señor, han alborotado las enseñanzas y la doctrina del Señor. Por lo tanto, quiero yo decirte de que Dios ha levantado, Dios, no voy a decir va a levantar, Dios ha levantado hombres y mujeres ungidos de Dios, ungidos de parte de Dios, que están predicando en los últimos tiempos. Sin embargo, estos ministros del Señor no tienen plataformas grandes. Estos ministros del Señor no tienen los grandes estudios de grabación, las grandes producciones, las grandes bandas elocuentes. No hay nada malo de eso. Hay hermanos que tienen grandes ministerios y gloria a Dios por ellos. Sin embargo, los que Dios está usando en este momento son personas en el cual el diablo ha querido callar, el diablo ha querido sobornar, ha querido tenerlos como mentirosos, los han acusado de falsos. Pero quiero yo decirte algo, que así como Pablo, así como los apóstoles y los discípulos y el pueblo del Señor, que eran acusados y que los apuntaban de dedo, de llamarlos herejes y los llamaban de apóstatas, te quiero yo decir que es importante seguir estudiando y escudriñando las escrituras. Escudriñando las escrituras, porque ahí encontrarás reposo. Así dice la palabra. Ahí encontrarás vida eterna. Ahí encontrarás reposo. Ahí encontrarás misericordia, gracia. Ahí encontrarás paz. Ahí encontrarás el conocimiento que el mundo no puede dar, que los estudios no pueden dar. No estoy diciendo nada malo de los estudios. Yo mismo también, yo tengo mis estudios, yo tengo, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Soy una persona profesional. Pero lo que quiero yo decir es de que Dios está levantando hombres y mujeres. Dios ha levantado hombres y mujeres para estos tiempos, para predicar la palabra del Señor cuando nadie esté escuchando. Cuando nadie esté escuchando, cuando no hay audiencia, cuando no hay personas asistiendo, cuando la palabra no está cayendo bien. Así como Pablo predicó la palabra del Señor y se enfrentó al concilio, se enfrentó a los sacerdotes, sumos sacerdotes, así Dios ha levantado hombres y mujeres para nosotros predicar la palabra de Dios en los últimos tiempos. Vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir, vamos a ser acusados,
Vamos nosotros a ser malentendidos, pero es importante perseverar. Es importante perseverar. Vamos a ser encarcelados quizás, no sabemos. Vamos a pasar por soledad. Vamos a pasar por dificultad, pero el Señor nos va a dar las fuerzas. El Señor nos va a dar instrucciones. El Señor nos va a dar las herramientas necesarias, así como el Espíritu Santo dice, no vayan a Jerusalén en este momento. Y comenzaron a orar, y comenzaron a interceder, y comenzaron a consagrarse. Así es el llamado del Señor en esta noche, a consagrarnos, a perseverar, a escudriñar la palabra, a orar, a ayunar, a mantenernos pacientes, porque tarde o temprano Dios nos dará la recompensa. Dios nos dará la recompensa. Amén. Ahí donde está incline su rostro y vamos a entrar al tiempo de la ministración. Aleluya. Gloria al Señor. Incline su rostro. Gloria al Señor. Vamos a entrar al tiempo de la profecía y vamos a entrar al tiempo de la ministración. Porque así dice el Señor. Son tiempos de apostasía. Son tiempos de blasfemia contra mi nombre. Son tiempos de vanagloria que estamos atravesando como iglesia. No estoy hablando de lo afuera. No estoy hablando de las tendencias mundanas. No estoy yo hablándole a mi pueblo acerca de los de afuera. Yo estoy hablándole a mi pueblo de los que están adentro. De los que están adentro, dice el Señor. De los que están ahí usurpando mi nombre, los que están vanagloriándose, usando mi nombre para sus concupiscencias. Así digo yo el Señor a mi pueblo, mantente alerta, mantente preparado, porque son tiempos difíciles a donde mi palabra está siendo sobornada, a donde mi palabra está siendo mal interpretada, a donde mi palabra está siendo para uso de beneficio propio. Por lo tanto, quiero yo, iglesia, que te prepares en la palabra, de que te prepares en la enseñanza, que te prepares en mi doctrina, que te prepares en mis promesas, porque en mis promesas está la solución, está la unción, en mis promesas están los dones y las herramientas que yo te doy como ministro, como siervo, como sierva del Señor, para enfrentar al enemigo, para enfrentar a los lobos rapaces, para enfrentar a los engañadores, para enfrentar a los religiosos, a los legalistas, a los que son personas que no aman mi nombre, pero se hacen pasar por grandes míos, por los grandes ungidos, a donde esa unción yo no se las di, dice el Señor. Yo esa unción no se las he encomendado. Palabras extrañas, fuegos extraños que yo no les he dado, que yo no les he puesto sobre sus vidas, no les he puesto sobre sus tales ministerios, pero sobre ti yo pongo palabra, sobre ti yo pongo unción, sobre ti yo pongo mis dones espirituales para que tú te llenes en fe, para que tú te llenes en unción, para que tú te llenes de mi presencia, para que tú te llenes de la madurez y perfección que yo quiero para ti. Así dice el Señor. Yo quiero darte todo lo que yo te acabo de mencionar, para que tú, cuando te enfrentes a personas, a filósofos, a personas que se creen que lo saben todo, yo te daré unción, yo te daré palabra, yo te daré herramientas y el poder para que tú puedas ejecutar mi palabra, para que hagas milagros, para que hagas sanidades, para que hagas liberaciones en mi nombre, para que eches fuera demonios en mi nombre, para que tú prediques en mi nombre y tú seas ese instrumento para que muchos vengan a mi evangelio, para que muchos vengan a mi altar en humillación pidiendo perdón. Por lo tanto, prepárate, iglesia mía,
Prepárate, iglesia mía, en mi palabra. Escudriña, invierte tu tiempo en aprender mi palabra, en aprender mis enseñanzas, en aprender todo lo necesario para alcanzar esa madurez espiritual. Ahí donde usted está, gloria al Señor, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todos los hermanos que me están viendo en este momento, por los hermanos que me van a ver después. Bendice sus vidas, bendice sus almas, que en estos últimos 4 meses que nos quedan, que haya cosecha de almas, que haya cosecha Señor, en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso, que haya, Señor, cosecha en sus hijos, cosecha intelectual, cosecha en abundancia, Señor, que ellos puedan sobreabundar de tal manera, Señor, de que toda la perseverancia, que toda la paciencia, que toda la constancia que ellos se han encomendado en obediencia, pueda haber fruto, Señor, fruto de su sacrificio, fruto, Señor, de su inversión, fruto, Señor, de todo lo que ellos están haciendo. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar la canción Este Avivamiento, ¿quién lo apagará? Y si usted se la sabe, cántela conmigo. Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre, nadie lo podrá apagar. Manda el fuego, santifícame, Señor. Manda el fuego, santifícame, Señor. Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar. Manda el fuego, santifícame, Señor. Manda el fuego, santifícame, Señor. Amén, gloria al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición, amén, por favor de darle un me gusta, darle un like, por favor de comentar, por favor de compartir este mensaje, esta publicación, y mándenos un mensaje. Amén. Si usted tiene alguna una petición, si usted necesita oración, si usted necesita dirección para el templo allí en Los Ángeles, California, amén, hágalo saber. También llámenos, ahí es el número en la información de esta publicación. Ahí también están nuestras redes sociales, nos puede ver también en YouTube, nos puede ver en Instagram, nos puede ver en otras plataformas sociales también. Amén, recordando también de que tenemos servicio los domingos a las 4 de la tarde, servicio dominical de adoración, servicio devocional a las 4 de la tarde en el 129 Sur Glass Street, esquina con la Primera. Y tenemos servicio los lunes y los jueves a las 7 de la noche. Los lunes tenemos servicio de oración, los jueves servicio de consejería bíblica y los martes tenemos servicio aquí por Facebook Live a las 7 de la noche, y la transmisión del domingo también se transmite a las 4 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Que pase una feliz noche. Amén.